Buenas tardes, señores. Vamos a comenzar la clase de hoy día, ¿ya? Miren, la última clase habíamos terminado de ver lo que era capacidad de planta, ¿no? Cómo calcular la capacidad real, la eficiencia, utilización, etcétera. Vamos a ver este capítulo que es la localización de planta. ¿Cómo hacemos para localizar una nueva planta? Miren, vamos a terminar este capítulo que es localización de planta y después de terminar este capítulo tomaremos la primera práctica calificada, ¿ya? Entonces vamos a decir ya cuál es la fecha de la primera práctica calificada. Sería el sábado 2 de abril, ¿ya? El sábado 2 de abril sería la primera práctica calificada apenas terminemos este capítulo que se llama localización de planta, ¿ya? Miren, no se olviden entonces, a sus compañeros que todavía no han llegado, coméntenle. La primera práctica es el sábado 2 de abril. ¿Ya? Además, ya está, ¿no? En el aula virtual, si ustedes lo han leído, ya está, ¿no? El sábado 2 de abril es la primera práctica calificada. Bueno, entonces estamos diciendo que después de terminar este capítulo se tomará la primera práctica. Bueno, entonces vamos a ver hoy día lo que es la localización de plantas, ¿no? Como dice su nombre, ¿no? Como dice acá, es el proceso de elegir un lugar geográfico para realizar las operaciones de la empresa, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Quiero localizar una planta y vamos a ver algunas técnicas para ver cómo podemos localizar la planta. Bueno, entonces, como dice acá, vamos a hablar de cómo localizar una planta, en este caso, las estrategias de localización de planta, ¿no? Como dice acá, dice, es una decisión a largo plazo para la organización, es decidir, ¿no? Dónde localizar su planta, sus operaciones, ¿no? Porque miren, qué tan bien está localizada una planta o qué tan mal está localizada una planta va a afectar, ¿no? A los costos, tanto fijos como variables, ¿no? Entonces es importante ubicar correctamente una planta, ¿no? Porque como dice acá, afectará a los costos fijos y variables. Miren, hoy día mismo, un poco en unos minutos más adelante, vamos a ver cuáles son los métodos, ¿no? Que podemos utilizar para localizar una planta. Hay muchos métodos, nosotros vamos a ver algunos de ellos. Y uno de ellos, uno de los más importantes, justamente está en función a lo que dice acá, en función de los costos fijos y en los costos variables. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver que un método, ¿no? Para localizar en forma óptima una planta es utilizando los costos fijos y los costos variables. Es decir, utilizando el punto de equilibrio. Lo que ustedes vieron en costos 1, lo vamos a recordar. Muy parecido, ¿no? No igual, ¿no? Pero parecido. ¿Ya? Entonces, como dice acá, ¿no? Localizar una planta va a afectar positiva o negativamente a los costos, ¿no? Bueno, dice, una localización puede tener un gran impacto en el beneficio de la empresa, ¿no? Un objetivo, ¿no? De la estrategia de localizar una planta, bueno, va a depender, como dice acá, del tipo del negocio al que se dedica, ¿no? Cuando hablamos de plantas industriales, normalmente hablamos de minimizar costos, ¿ya? Los detallistas y los servicios profesionales se centran normalmente en maximizar sus ingresos. Cuando tenemos alguna planta, negocio de almacenes, lo que vamos a tratar de hacer es una combinación del costo con la rapidez de entrega, ¿no? Miren, cuando vamos a hablar acá de almacenes, también vamos a hablar de un tipo de método para localizar una planta, que veremos en unos minutos más adelante, ¿ya? También tenemos un método para justamente optimizar esta parte de almacenes. Dice, en general, ¿no? El objetivo, ¿no? De localizar correctamente una planta, ¿no? En este caso la estrategia de localización es maximizar los beneficios de localizar
esa planta. ¿Ya? Dice, ¿qué factores que afectan a la decisión de la localización? ¿No? Dice, seleccionar la localización de las instalaciones se ha vuelto cada vez más complejo, ¿no? Debido a la globalización de los mercados, ¿no? Dice, la globalización se ha producido por la presión de buscar nuevos mercados para los productos y por importantes cambios a nivel mundial. Estos cambios comprenden los transportes que sean más rápidos y fiables, que haya mayores facilidades de movimiento de capitales entre países, elevadas diferencias en los costos de mano de obra, mejores comunicaciones internacionales, economía de mercado, ¿no? Bueno, entonces las decisiones de localización hoy en día trascienden las fronteras nacionales, ¿no? Dice la secuencia de las decisiones de localización. Bueno, si hablamos de una empresa que puede colocar plantas en diferentes países, ¿no? Dice elección del país donde se quiere operar. Luego se busca la región y la ciudad donde localizarse. Luego encontrar un lugar específico dentro de la ciudad, ¿no? Eso cuando estamos hablando de una empresa, ¿no? Que puede localizar plantas en diferentes partes del mundo, ¿no? Miren, ¿cuáles son los factores que se deben de tener en cuenta cuando se quiere localizar una planta? Son muchos, ¿no? Vamos a nombrar algunos de tal vez los más importantes. Y va a depender de qué tipo de empresa tenemos, ¿no? Hay empresas manufactureras y empresas de servicios. Si hablamos de empresas manufactureras, ¿no? Un factor importante para la localización de plantas puede ser el clima laboral, que sea favorable, ¿no? Puede ser un factor importante para localizar la planta es la proximidad a los mercados, la calidad de vida o la proximidad a los proveedores y recursos, ¿no? Las proximidades a las instalaciones de la empresa matriz, ¿no? O que los costos sean aceptables, ¿no? Entonces, estos son algunos de los factores importantes para una empresa manufacturera. Otros factores importantes para una empresa de servicios puede ser la proximidad a los clientes, la proximidad a los mercados, los costos de transporte, la localización de los competidores y los factores específicos del lugar. Bueno, vamos a leer ahí. Bueno, miren, otro, digamos, algo importante también es hablar de la productividad, en este caso de la mano de obra, ¿no? ¿No? Hablar de la productividad de la mano de obra. Como dice acá, ¿no? Miren, cuando se decide una localización, la organización puede estar tentada por áreas de salarios bajos, ¿no? Hay lugares donde el salario que se le paga a un operario es bajo, otros lugares del mundo donde el salario es más alto, ¿no? Entonces, todo eso, los inversionistas para localizar una planta lo van a tener en cuenta, ¿no? El tipo de cambio también, ¿no? ¿No? Los salarios y la productividad hacen que ciertos países sean interesantes, ¿no? Un tipo de cambio desfavorable, ¿no? Puede deshacer todo interés, ¿no? Entonces el tipo de cambio también es un factor a considerar para localizar una planta, ¿no? Estamos hablando si si una empresa, ¿no? Puede localizar plantas en diferentes países, ¿no? Como ya habíamos dicho, los costos también son importantes, ¿no? ¿No? Dice, los costos de localización puede dividirse en dos categorías, los costos tangibles y los costos intangibles. Y como habíamos dicho, en unos instantes vamos a hablar justamente de un método para localizar una planta teniendo como datos los costos fijos y los costos variables, ¿no? Que es un método muy parecido a lo que ustedes vieron en costos, que es el punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, en base a esto, también hay un método para localizar una planta, ¿no? En base a los costos fijos y a los costos variables, ¿no? Bueno, miren, las actitudes también puede ser un factor a considerar para localizar una planta, ¿no? Porque dice, se debe de tener en cuenta las actitudes de los gobiernos, ¿no? Nacionales, estatales o municipales hacia la propiedad privada, ¿no? El urbanismo, el medio ambiente y la estabilidad del empleo, ¿no? Es un factor a considerar también, ¿no? Para localizar una planta.
Bueno, ya hemos hablado de la proximidad a los mercados, ¿no? Proximidad a los proveedores, proximidad a los competidores, ¿no? Todos son factores a considerar para localizar una planta, ¿no? Miren, vamos a hablar ahora de cuáles son los métodos de evaluación de las alternativas de localización. O sea, ¿qué métodos puedo aplicar yo para localizar correctamente una planta? Como hemos dicho, hay muchos factores. Nosotros vamos a ver acá algunos de ellos. Uno de los métodos más importantes, o tal vez el más importante, es el más sencillo, justamente el que se llama el método de los factores ponderados. Ese es un método para localizar una planta. Vamos a enumerarlos primero y luego lo vamos a explicar algo, ¿ya? Entonces, este es un método, el más sencillo y el más importante, tal vez, ¿no? Este método de los factores ponderados está en función de la experiencia, o sea, del juicio de expertos. O sea, ¿quién escoge los factores a considerar? O sea, ¿quién escoge los factores a considerar para localizar la planta? ¿No? Puede ser, un factor puede ser localizar cerca de la materia prima, cerca de los proveedores, ¿no? ¿No? Una serie de factores que estábamos nombrando aquí. ¿Quién escoge? No lo escoge cualquiera. En este método lo va a escoger los que son dueños de la empresa, gerentes de área de la empresa, o sea, gente que conoce el negocio, no cualquiera. Una vez que han escogido los factores a considerar por personas que conocen el negocio, ahora van a haber varias alternativas de localización, ¿no? De repente lo quiero localizar, si hablamos solamente del Perú, uno lo quiero localizar en Lima, otro en Arequipa, otro en Piura, por ejemplo, ¿no? Ahora, cada una de esas alternativas de localización la van a ponderar, ¿no? Perdón, los factores que se ha escogido lo van a ponderar, porque todos los factores no tienen la misma importancia. ¿Y quién va a hacer esa ponderación? Igual, van a ser los que conocen, el dueño del negocio, el gerente general, etcétera. Gente es experta. O sea, van a ponderar. De todos los factores, le van a dar una ponderación, porque todos los factores no tienen la misma importancia. Una vez que han hecho eso, van a haber varias alternativas de localización. Como estábamos diciendo, por ejemplo, van a suponer que una planta la podríamos colocar en Lima, otro en Arequipa, otro en Piura. Y cada alternativa de localización le van a dar una calificación. Igual, ¿quién lo va a calificar? Estos expertos, ¿no? El dueño de la empresa, el gerente general, el gerente de área. Entonces, es un método bien sencillo, pero muy bueno, ¿no? Tal vez es el más común, es el método de los factores ponderados, ¿no? Como dice acá, bueno, vamos a leer, ¿ya? El método de los factores ponderados dice, primero, voy a hacer una relación de los factores más importantes, ¿no? Lo hacen las personas que ya hemos indicado, ¿no? Los que conocen de este negocio. Luego, a cada factor que se ha colocado se le da un peso, ¿no? Una ponderación, ¿no? Bueno, ¿qué ponderación? La que usted quiera, ¿no? Puede ser, lo puede ponderar de 1 a 10, de 1 a 1000, puede hablar en porcentaje como usted quiera, pero hace una ponderación, ¿no? Luego van a evaluar cada alternativa de localización, ¿no? Igual, ¿no? Dándole una escala de 1 a 10, de 1 a 1000, como ustedes quieran, ¿no? Dice, luego se multiplica la puntuación que le van a dar a cada alternativa de localización por los pesos o ponderación que ha dado, ¿ya? Eso tan sencillo, por ejemplo acá, va a hacer que yo logre localizar mi planta. Por ejemplo, mire, vamos a suponer que se quiere localizar una planta, por ejemplo, que fabrique zapatos, ¿ya? Y hay tres alternativas de localización. Localizarlo en el lugar A, en el lugar B, en el lugar C, en el lugar D. Hay cuatro alternativas de localización. ¿Y cuáles son los factores que se requieren? Los factores importantes para localizar la planta. Según los expertos, han considerado 7 factores. Que un factor sea el ambiente laboral, la calidad de vida, el sistema de transporte, la proximidad a los mercados, la proximidad a la materia prima, a los materiales, los impuestos, ¿no? Es importante para ellos, y los servicios públicos. Ahora miren, cada uno de estos factores no tiene la misma importancia.
Para los expertos, el factor más importante, miren, lo han calificado con 20, es el ambiente laboral. Es la ponderación que le han dado. Por lo que veo acá, le han dado de 1 a 20, por ejemplo, ¿no? La calidad de vida le han puesto 16, sistema de transporte 16, proximidad a los mercados 14, proximidad a la materia prima o materiales 12, impuestos 12, servicios públicos 10. Entonces, según estos expertos, para ellos el factor a localizar más importante es el ambiente laboral. Le han dado mayor ponderación, 20. Como hemos dicho, ¿cómo se pondera? Como ustedes quieran, ¿no? Acá se ha ponderado seguramente del 1 al 20. Pueden ponderar del 1 al 10, en porcentaje, como quieran. Miren, acá, para A, B y C, miren, ¿cuáles parece, miren, que 5, parece que han ponderado del 1 al 5, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para esta alternativa de localización A, para el ambiente laboral, ¿cómo lo calificaron a esta alternativa de localización? Con 5. A la calidad de vida le pusieron 2, al sistema de transporte 3 y así, ¿no? Le han dado una calificación a esta alternativa de localización A. Lo mismo para B y lo mismo para C, ¿ya? Y lo mismo para D. Hay 4 alternativas de localización, ¿no? Parece que lo máximo que han calificado acá es hasta 5. Ahora, ¿qué se hace? Simplemente voy a multiplicar la ponderación por la calificación que le han dado. Por ejemplo, para A, acá sería 20 por 5, más 16 por 2, más 16 por 3, más 14 por 5, más 12 por 2, más 12 por 2, más 10 por 5. Sumamos todo eso y me sale 348. Lo mismo para B, lo mismo para C y lo mismo para D, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para C, acá sería así, ¿no? 20 por 4, más 16 por 4, más 16 por 3, más 14 por 4, más 12 por 3, más 12 por 5, más 10 por 13. Sumamos y me da 374. Y simplemente busco el mayor número, que es 374, ¿no? Y miren, con esta técnica tan sencilla, tal vez es la mejor técnica, porque hemos dicho, ¿quién escoge los factores de localización? Gente experta. ¿Quién pondera cada factor? También la gente experta. ¿Quién califica cada alternativa de localización? También, ¿no? Entonces, por eso es un método bastante bueno y completamente sencillo, como ustedes aprecian. Entonces, acá, ¿dónde me conviene localizar la planta? Simplemente en el lugar C, ¿no? En el lugar C, porque tiene mayor puntaje. Así de sencillo es este método y ustedes lo van a ver en muchas oportunidades que se usa este tipo de razonamiento, ¿ya? Para localizar una planta o algo similar, ¿ya? Entonces este es el método de juicio de expertos. Ahora, la otra técnica que vamos a ver ahora para localizar una planta es usando el punto de equilibrio, ¿ya? Como dice, bueno, análisis del punto muerto de localización o punto de equilibrio, ¿no? Que es muy parecido a lo que ustedes han visto en costos, ¿no? Muy parecido. Cuando yo tengo, miren, los costos fijos y los costos variables para cada localización, tengo este dato, puedo utilizar esta técnica del punto de equilibrio, ¿no? O sea, si yo tengo datos del costo fijo y costo variable para cada alternativa de localización, puedo aplicar esta técnica y la vamos a ver, ¿no? Hoy día. Miren, ya vamos a explicar con un ejemplo, vamos a explicar cómo funcionan estas alternativas de localización, ¿ya? Pero al final, lo que vamos a hacer es graficar y más o menos me va a quedar así, miren. En este gráfico, en el eje Y voy a colocar el costo, ¿ya? El costo anual, dice, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver con detalle en un ejercicio, ¿ya? Bueno, entonces miren, en el eje Y, lo que vamos a colocar acá, ¿no? Son los costos totales, ¿ya? Costos totales, ¿no? Como ustedes saben, el costo total es el costo fijo más el costo variable. En el eje Y voy a colocar los costos totales. Costos totales
Costo fijo más el costo variable. Ahora, en el eje X voy a colocar la cantidad que se produce, ¿no? La cantidad que se produce. Y miren, en esta figura, acá aparecen tres letras, ¿no? A, B y C. Quiere decir que hay tres alternativas de localizar la planta. Lo voy a localizar en lugar A, en el lugar B y en el lugar C. En esta figura A, miren ustedes, ven una línea de color morado, ¿no? De color morado. Esa es la ecuación. Esta es una recta, como ustedes aprecian. Entonces yo tengo que hallar acá la ecuación de la recta A, o sea, la ecuación de los costos totales de A. Voy a hallar la ecuación de los costos totales de A. Ya lo vamos a explicar, ¿no? Lo mismo, esta B que está con línea punteada es la ecuación de la recta de los costos totales de B. Y esta línea negra, ¿no? Es la ecuación de los costos totales de la alternativa, de los costos totales de C. Entonces, es la ecuación de la recta de los costos totales de A, de los costos totales de B y de los costos totales de C. Entonces, nosotros vamos a tener que recordar en este caso cómo hallamos la ecuación de una recta. Como ustedes recordarán, para hallar la ecuación de una recta necesitamos dos puntos, o un punto y la pendiente, ¿no? Vamos a recordar acá lo que ustedes veían en el primer ciclo, ¿no? Cómo hallaban la ecuación de una recta, ¿no? En geometría analítica, ¿no? ¿Cómo se hallaba? La ecuación de una recta conociendo dos puntos de la recta o un punto y la pendiente, ¿ya? Eso lo vamos a explicar en el mismo ejercicio. Pero miren, acá supuestamente, en este gráfico que aparece, yo ya he hallado la ecuación de A, B y C y ya lo dibujé, ¿ya? Ya dibujé. Y como ustedes están apreciando acá en este gráfico, estas rectas que son tres, ¿no? Cada recta representa los costos totales, ¿no? De una alternativa de localización. Se están cortando, ¿no? Por ejemplo, miren, acá la recta A con la recta B se están cortando en este punto. Este es un punto de equilibrio. En este punto se está cortando A y B, ¿no? Y acá miren esta línea vertical, acá hay una cantidad, ¿no? Que no me dicen qué cantidad, ¿no? Vamos imaginando que sea 50. Y acá hay otro punto, miren, donde se corta B y C. Y acá también hay una línea vertical, hay una cantidad que no me dice cuál es. En este caso vamos a imaginar que sea 100, que así sea 50 y 100. Entonces, miren, en este método lo vamos a explicar con un ejercicio, como hemos dicho, perdón, vamos a explicar un ejercicio, pero voy a tener que graficar tres rectas, bueno, o la cantidad de rectas que como cada recta es una alternativa de localización, ¿no? Y voy a fijarme en estos puntos donde se intersecta, ¿ya? Mire, ¿cómo interpretaría yo? Esto es un análisis de un gráfico. Entonces yo voy a decir, mire, como esta línea vertical son los costos totales, a medida que yo vaya subiendo por acá, los costos totales van a ser mayor, ¿no es cierto? Si yo voy subiendo acá en este eje Y, los costos totales van a ser mayor. Y yo no quiero aumentar los costos, no quiero reducir costos, ¿no? Entonces, mire, yo analizando este gráfico, vamos a ver acá, mira, acá hay un punto de intersección, ¿no? Acá vamos a imaginarnos, estábamos diciendo que esto vale 50, ¿no? Entonces, miren, yo analizo. Si este punto de acá es 50, yo digo, si se produce 50 unidades, ¿qué alternativa de localización me conviene? Miren, si acá, en este punto, fuera 50, ¿no? Si acá fuera 50, yo digo, si se produce 50 unidades, ¿qué alternativa me conviene? A, B o C. Entonces yo, mire, en este intervalo de 0 a 50, yo hago así, miren. Es un método gráfico, ¿no? Yo levanto una línea vertical. Y la primera recta donde choco es esta línea morada. Y esta línea morada es A. Quiere decir que lo que me conviene a mí es localizar en el lugar A. No puede ser, si yo sigo subiendo, el costo es mayor. Si sigo subiendo, el costo es mayor. Yo quiero que el costo sea menor. Por eso que miren, yo de acá, de 0 a 50, subo una línea vertical hasta chocar a la primera recta. Eso me garantiza el menor costo. Entonces, ¿qué me conviene? Localizar en A. ¿No? Me conviene localizar A. Si yo produzco entre 50 y 100, ¿no? En este intervalo de 50 a 100, estoy imaginándome que esto vale 50, esto vale 100, ¿no? Igual, yo trazo una línea vertical arriba, 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 hasta chocar. ¿Con quién choco? Con esta línea punteada. ¿Qué es la línea punteada? B. Entonces, ¿qué me conviene? Localizar en B. ¿Por qué me conviene localizar en B? Porque si yo sigo subiendo, el costo va a ser mayor, ¿no? Sigo subiendo, el costo es mayor, ¿no?
Y yo no quiero que el costo sea mayor, sino que sea menor. Entonces, entre 50 y 100, ¿qué me conviene? Localizar en B, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, este punto acá estábamos suponiendo que es 100, ¿no? Vamos a suponer que yo les digo a ustedes, la empresa produce 500 unidades. Mira, si este es 50 y este es 100, 500 estará por acá, ¿no? Por acá, digamos, ¿no? Entonces, por acá, si fuera 500 por acá, yo igual, ¿no? Subo hasta chocar a la primera recta. ¿Y con qué recta voy a chocar? Con C, ¿no? Entonces me conviene localizar en C porque eso me garantizaría el menor costo posible. Entonces, en otras palabras, en este método del punto de equilibrio yo necesito conocer los costos fijos y costos variables. Vamos a hallar la ecuación de la recta A, B y C, de sus costos totales. Voy a dibujarlo y voy a analizar estos puntos de acá, donde se corta. Y de acuerdo a lo que se produce, yo escojo, ¿no? Si este fuera 50 y 100, y yo, por ejemplo, fabrico 80 unidades, 80 unidades estaría entre 50 y 80, por acá, por ejemplo. ¿Qué me conviene? B. Si yo produzco 40, 40 está por acá. ¿Dónde me conviene localizar? En A. Si yo produzco 1000, 1000 está de 100 para acá, ¿no? Por acá estará, ¿no? Choco en C. Entonces me conviene localizar en C. Entonces ese tipo de análisis voy a hacer. ¿Qué necesito? Saber hallar la ecuación de una recta. ¿Qué necesito? Dibujar correctamente las rectas. Nada más. ¿Ya? Pero lo vamos a ver con un ejemplo, ¿no? Acá solamente estamos explicando más o menos la idea del método. Ahora, miren, nosotros habíamos dicho de que, bueno, vamos a ver solamente tres métodos, ¿no? El método de los factores ponderados, que es el método del juicio de expertos. El segundo método, que es el método del punto de equilibrio, necesito datos de costos fijos y variables. Y otro método es el siguiente. Miren, ¿qué pasa cuando en el método de los factores ponderados, ¿no? Se escoge una cantidad de factores que son importantes para localizar una planta según los expertos, ¿no? Pueden ser 5 factores, 8 factores, no sé, ¿no? Ahora, y cada factor se le da una ponderación, porque todos no tienen la misma importancia. ¿Qué pasa cuando el factor más importante es justamente minimizar los costos de transporte? O sea, el factor que se considera más importante, o sea, el que se le da mayor ponderación es los costos de transporte, ¿no? Si el costo de transporte es el factor más importante, lógicamente que lo que yo sí quiero es minimizar los costos de transporte. Y si yo quiero minimizar los costos de transporte, también podría usar este método del centro de gravedad. Entonces, este método del centro de gravedad se usa cuando yo quiero justamente minimizar los costos de transporte. Entonces, como dice acá, ¿no? Es una técnica matemática utilizada para encontrar localización de un centro de distribución, puede ser un almacén, que minimice los costos de distribución. Entonces, esto solamente lo uso cuando el factor más importante es ese, los costos de distribución o de transporte, ¿no? El primer método lo puedo usar siempre, el segundo método lo puedo usar siempre, bueno, siempre y cuando tenga los costos, ¿no? Fijos y variables, ¿ya? Miren, acá dice, tiene en cuenta la localización de los clientes, el volumen de los artículos transportados y los costos de transporte para encontrar la mejor localización del centro de distribución. Dice, para aplicar este método es necesario situar las localizaciones posibles en un sistema de coordenadas. El centro de gravedad vendrá determinado por las siguientes ecuaciones. Miren, acá como de repente es un método completamente sencillo, ¿ya? Pero de repente acá no lo vamos a entender mucho, lo vamos a explicar cuando veamos algún ejercicio, ¿ya? Lo vamos a explicar, este método, cuando veamos un ejercicio. Es completamente sencillo, pero solamente diremos ahora que solamente lo usamos cuando el costo de transporte es el factor más importante. Si el costo de transporte o de distribución es el más importante, yo quiero minimizar estos costos. Y en ese caso, puedo usar este método, ¿ya? Lo vamos a explicar en el ejercicio que vamos a ver, porque acá seguramente no se va a entender de repente, ¿ya? Pero miren, vamos a ver, tratar de explicar algo. Miren acá, vamos a explicar algo, ¿ya? Vamos a imaginarnos acá
Vamos a imaginarnos que estamos hablando de almacenes pequeños, ¿no? Almacenes. Por ejemplo, mira, acá hay el almacén A, B, C, D, E, F, G. ¿Ya? Acá hay, miren, 4, 7, ¿no? Hay 7 localizaciones de almacenes, digamos, ¿no? Y es un almacén secundario, digamos, ¿ya? Y lo que yo quiero es colocar un almacén central de tal manera, por ejemplo, acá tengo 7 localizaciones, ¿no? Almacenes, digamos, ¿no? Y yo quiero localizar un almacén central y de ese almacén central le va a dar, pues, ¿no? Le va a dar productos a esto, a B, a C, a D, ¿no? Entonces, miren, si del almacén central yo voy a ir a, voy a ir a B, a C, a D, a E, F, G, ¿no? Si voy a hacer eso, lógicamente que me va a convenir que el transporte sea el menor posible para que mis costos de transporte no sean tan altos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a buscar cuál es el lugar ideal donde colocar mi almacén central de tal manera que los costos de transporte sean lo menos posible, o sea, minimizar mis costos posible. Entonces voy a encontrar en qué lugar minimizo mis costos, ¿no? Entonces miren, cada lugar, por ejemplo, el lugar A, el almacén A, lo estamos colocando con coordenadas. Miren. El punto A, sus coordenadas son 2.5, 4.5. Punto B, 2.5, 2.5 y así, o sea, con ejes, ¿ya? Y luego vamos a ver cómo vamos a calcular. Bueno, como les decía, no se va a entender mucho acá, ¿no? Lo vamos a explicar mejor con un ejercicio, ¿ya? Pero diremos que es más o menos así, ¿no? Tengo varios almacenes, por ejemplo, y quiero localizar el almacén central. Y de ese almacén central yo voy a dejar mercadería, productos a cada uno de estos almacenes secundarios. Entonces lo que quiero es gastar lo menos posible en el transporte. Entonces voy a colocar en qué punto la distancia de ese almacén central a los demás es la menor posible, ¿ya? Entonces de eso trata este método. Ahora, miren, como ustedes aprecian, cada alternativa de localización, ¿no? No, perdón, cada localización de cada almacén, digamos, tiene un punto y tiene sus coordenadas. Como decía en lo que acabamos de leer, ¿no? ¿Cómo hacemos? Para este método yo necesito un plano real, ¿no? ¿No? Un plano real. Entonces yo tengo el plano y tengo acá, ¿no? Donde están localizadas los almacenes, por decir. Y ahora yo voy a trazar un eje Y y voy a trazar un eje X. Ahora, ¿dónde voy a trazar el eje Y y el eje X? Donde ustedes quieran. Me va a dar lo mismo. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que este punto A es, no sé, ¿no? La cuadra 5 de la avenida Bancay, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo voy a trazar mi eje Y y mi eje X, ¿no? En el plano real, ¿no? Y voy a medir, ¿no? Voy a medir del eje Y al punto A, ¿qué distancia hay? 2.5, ¿no? Del eje X al punto A, esa altura, que se llama ordenada, ¿no? ¿Cuánto vale? 4.5. Eso será para una persona que ha trazado el eje y el eje X acá. Pero otra persona puede trazar el eje Y más hacia la izquierda o en cualquier lugar. Y las coordenadas van a ser las mismas. Perdón, las coordenadas van a ser diferentes, pero el lugar no va a cambiar, ¿no es cierto? El lugar no cambia. ¿Por qué van a cambiar las coordenadas? Porque yo estoy colocando el eje Y y el eje X en otro lugar, pero el punto no ha cambiado de dirección, ¿no? Será siempre la cuadra 5 de la avenida Bancay, por decir, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos, por ejemplo, en geometría analítica de traslación de ejes, ¿no? Todo era relativo, ¿no? Nosotros preguntamos, ¿a qué distancia está la pizarra? ¿No? Pero ¿a qué distancia de qué? Si me refiero a la primera carpeta, decíamos está a 3 metros. Si referíamos que estaba la carpeta al medio, está a 7 metros. Y de la última carpeta, a 13 metros. 2, 7 y 13. Todos son números diferentes, pero la pizarra no se ha movido. ¿No es cierto? Pero sin embargo, los valores de distancia eran diferentes. ¿Por qué? Porque el sistema de referencia era otro, pero no se mueve. Entonces, por eso yo tengo un plano, trazo los ejes Y y X, ¿en qué lugar? Donde quiera, da lo mismo.
y con una regla mido, ¿no? ¿Qué distancia es la abscisa y qué altura es la ordenada? ¿Ya? Y de esa manera tengo para cada alternativa de localización o almacén sus coordenadas. ¿Ya? Da lo mismo, ¿ya? Entonces es un método completamente sencillo. Necesito, ¿no? Necesito un plano real, ¿no? ¿Ya? Bueno, de esto, como hemos dicho, vamos a hablar, lo vamos a explicar, es completamente sencillo, ¿no? Con un ejemplo, ¿ya? Porque si no, así de repente no se va a entender mucho. Bueno, miren, entonces, en su aula virtual, ustedes aparece un archivo Word, ¿no? Donde dice ejercicios de localización. Hay un archivo Word que dice ejercicios de localización que hemos dejado ahí. Ahí son ejercicios, hay 6 ejercicios, ¿no? Hay 2 ejercicios del método de los factores ponderados, ejercicios propuestos, ¿no? Propuestos. Hay 2 ejercicios propuestos con el método del punto de equilibrio y hay 2 ejercicios propuestos con el método del centro de gravedad. ¿Ya? Entonces, hemos dejado un archivo Word ahí en la clase de hoy día donde hay ejercicios propuestos, no está solucionado, ¿no? Ahí hay 2 ejercicios del método de los factores ponderados, 2 del punto de equilibrio y 2 del centro de gravedad. Lo que vamos a hacer ahora es resolver primero los ejercicios del método de los factores ponderados, ¿ya? Pero, miren ustedes, vamos a ver el método de los factores ponderados, pero ahí está solamente la solución, no está el enunciado. Por lo tanto, ustedes tienen que leer el ejercicio, ¿ya? Entonces, por favor, lean en el archivo Word que hemos dejado en la clase de hoy, lean el ejercicio número 1 que corresponde al método de los factores ponderados, ¿ya? Lean el enunciado y acá está la solución y la vamos a explicar, ¿ya? Bueno, a ver, por favor, tienen que leer entonces el enunciado del problema 1, que es el método de los factores ponderados. Bueno, miren, como hemos dicho, es un ejercicio completamente sencillo, pero muy bueno. Tal vez el mejor método. Pero deben de leer el enunciado, ¿ya? El enunciado dice, ¿no? Una empresa está estudiando dónde puede localizar su planta de producción, dice, ¿no? Si tiene una lista de factores que son importantes para la localización, etcétera, ¿no? A ver, por favor, léanlo. Y en unos minutos lo vamos a explicar, ¿ya? A ver, por favor, lean el ejercicio número 1 del método de los factores ponderados que está en su archivo Word de ejercicios propuestos.
Miren, no tenemos mucho tiempo, vamos a leer el ejercicio, ¿no? Que ustedes ya lo están leyendo. El ejercicio número 1 del método de los factores ponderados, ¿no? ¿Qué dice el ejercicio? Dice una empresa, bueno, vamos a ver lo que dice acá. Es importante resaltar que en este método de los factores ponderados, los factores importantes para localizar la planta los dan los directivos de la empresa. Y los pesos asignados a cada factor de localización también. De igual manera, la calificación para cada alternativa de localización, ¿no? No solamente en este problema, sino en todos los casos, ¿no? Entonces, la importancia, como habíamos dicho, este método es que los factores, los pesos, las alternativas de localización y la calificación que le dan, lo dan siempre los expertos, ¿no? Por eso es un método bueno. Ahora, leemos el ejercicio. Dice, una empresa está estudiando dónde puede localizar su planta de producción. Dice. Se tiene una lista de factores que son importantes para la localización. Ahí está, miren. Los factores importantes para la localización, según el problema, son los insumos, las carreteras y vías de comunicación, la energía eléctrica, la competencia, la cercanía al mercado y el costo de la mano de obra. El peso que le dan a cada alternativa también es dato, ¿no? Los insumos es peso 5, el mayor peso. Carreteras y vías de comunicación 4, energía eléctrica 4, competencia 3, cercanía 3, costo de mano de obra 3. ¿No? Entonces es el peso que le dan a cada factor. Entonces, según los expertos, el factor más importante es insumos, ¿no? Le están dando un peso de 5. Ahora, miren, según el problema, ¿no? Me da este dato, me da que hay 3 alternativas de localización, ¿no? Puede ser Cajamarca, Arequipa o Junín. Y me dan también la calificación que le dan a cada alternativa. A Cajamarca le dan 10, ¿no? En insumos, le dan 10 a Arequipa en insumos y a Junín le dan 8 en insumos, ¿no? A Cajamarca le dan 6 en carreteras y vías de comunicación, a Arequipa 10 y a Junín 8 y así. Entonces, todo esto que está acá, miren, es la calificación que le dan los expertos a cada alternativa de localización para cada uno de los factores, ¿no? Bueno, entonces, todo esto que está acá, miren, hasta acá, hasta Junín, todo esto de acá era dato del problema. Todo esto que está acá, como ustedes lo acaban de leer, era dato del problema. La pregunta simplemente es, ¿no? ¿Cuál es la mejor localización de la planta con los datos que me dan? Entonces, miren, todo esto hasta Junín era dato. Me dan los factores, el peso para cada factor, las 3 alternativas de localización y la calificación. Todo eso era dato. Entonces, la pregunta es simplemente, ¿cuál es la mejor alternativa de localización? Y todo lo que se hace, como dice acá, le hemos agregado esta parte de la derecha, es simplemente multiplicar peso por puntaje. Para Cajamarca, ¿no? Miren, 5 por 10, ahí está, ¿no? 50. 4 por 6, 24, ¿no? 4 por 5, 20. 3 por 6, 18. 3 por 4, 12. 3 por 8, 24. Sumamos toda esta columna de Cajamarca y me sale 148. Lo mismo para Arequipa y lo mismo para Junín, ¿no? Por ejemplo, para Junín, ¿ya? Acá sería 5 por 8, 40, ¿no? Ahí está. 4 por 8, 32, ¿no? Y así, ¿no? 4 por 10, 40. 3 por 10, 30. 3 por 9, 27. 3 por 6, 18. Sumamos y me da 187. Entonces, miren, simplemente el mayor puntaje es el de Junín. Entonces, ¿dónde me conviene localizar según este ejercicio? Es en Junín. Como se aprecia en el cuadro, la mejor alternativa de localización es Junín, que obtuvo el mayor puntaje. Ese es todo el método, ¿no? Completamente sencillo. ¿Dónde está su importancia? En que los factores son escogidos por los directivos de la empresa, los pesos también, y la calificación que le dan a cada alternativa de localización, lo mismo. Es un juicio de expertos, ¿no? Ustedes simplemente le agregan esto de acá. Y el mayor puntaje sería donde me conviene localizar la planta, en este caso sería en Junín, ¿ya? Eso sería todo, como ustedes aprecian, completamente sencillo, ¿no? Completamente sencillo, sin embargo, tan sencillo como importante, ¿ya? Miren, vamos a ver ahora el segundo ejercicio, ¿ya? Como hemos dicho, tienen que leer el ejercicio
por favor, lean el ejercicio y en unos minutos lo vamos a explicar, ¿ya? Lean el ejercicio, por favor, el número 2 del método de los factores ponderados y en unos minutos lo vamos a explicar.
Miren, vamos a leer el ejercicio número 2 del método de los factores ponderados. Dice lo siguiente, ¿no? FER S.A. es una empresa dedicada a la fabricación de maquinaria agrícola, ubicada en la ciudad de Lima. Dice. Una vez consolidada su posición en el Perú, la empresa ha decidido ampliar sus actividades a otros países sudamericanos. Se está considerando 3 posibles localizaciones de su nueva planta. Localizar en Argentina, Venezuela o México. Los factores considerados para la localización son los siguientes. Miren, acá, ¿no? Dice la productividad de la mano de obra. Acá está, miren, productividad de la mano de obra. Tiene un peso del 30%, 0.30, ¿no? Dice el costo de la mano de obra. Acá está, ¿no? Costo de la mano de obra. Tiene un peso del 20%, ahí está, 0.20. Distancia hasta los clientes, ¿no? Dice que tiene un peso igual a la mitad de la productividad de la mano de obra. O sea, miren, la mitad de 0.30, o sea, 0.15, ¿no? Dice, dice la inestabilidad política, social, económica tiene un peso igual como la distancia hasta los clientes, es decir, 0.15 o 15%. Luego dice, el tipo de cambio y las ayudas gubernamentales son 2 factores. Entonces, miren, el tipo de cambio es un factor y las ayudas gubernamentales es otro factor. El tipo de cambio y ayudas gubernamentales son 2 factores que se reparten igualmente los pesos restantes. Miren, como me están dando en porcentaje, ustedes saben que debe sumar el 100%. Entonces, hasta acá, miren, me sumaba 50, 65, 80. Me quedaba 20%, o sea, 10% para cada uno. 0.10, 0.10, ¿no? Si sumamos todo, me tiene que dar 1, ¿no? O 100%, ¿no? Bueno, acá tenemos las 3 alternativas, Argentina, Venezuela y México, y acá está la calificación, que es dato del problema, 7, 6, 5, 5, 8, 8, todo esto es dato de problema, ¿no? Dato de problema. Ahora, la pregunta dice, la primera pregunta es determinar cuál será la localización óptima de la nueva planta. Bueno, entonces simplemente acá colocamos, agregamos acá, ¿no? Peso por puntaje, ¿no? Primero para Argentina, ¿no? Sería 0.3 por 7, 2.1, ¿no? 0.20 por 5, 1. 0.15 por 3, 0.45, ¿no? 0.15 por 3, 0.45. 0.10 por 4, 0.40. 0. por 6, 0.60. Y sumamos la columna de Argentina, ¿no? Me suma 5. Hago exactamente lo mismo para Venezuela y exactamente lo mismo para México. Simplemente veo el total, ¿no? El mayor total sería para México. Por lo tanto, ¿no? Con esta técnica tan sencilla, pero tan buena, yo escojo que la mejor alternativa para localizar la planta es México, que tiene el mayor puntaje, ¿no? Dice, como se aprecia en el cuadro, la mejor alternativa de localización es México, que obtuvo el mayor puntaje, que es 5.95. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta dice, si los costos de distribución, ¿no? Si los costos de distribución, dice, pasaran a ser el factor de mayor ponderación o peso, ¿no? O importancia, ¿qué otra técnica de localización consideraría más adecuada para encontrar la localización, ¿no? De la planta, ¿no? Como esa es teoría, ¿no? Acabamos de decir, ¿no? Que cuando yo quiero minimizar los costos de distribución, la técnica más adecuada es el método del centro de gravedad, ¿no? Simplemente estamos recordando eso, ¿no? Teoría. Cuando la minimización de los costos de distribución es el principal criterio para evaluar las alternativas de localización, este método del centro de gravedad es la técnica más apropiada. La siguiente pregunta, la C, dice, ¿existe algún factor que usted cree que no se debe de considerar para la localización óptima? ¿Hay algún factor que usted cree, ¿no? que no se debe de considerar para la localización óptima o no es importante? Mire, si ustedes ven acá, todo esto acá, todo esto, esta parte acá es dato de problema, ¿no? Todo esto acá es dato de problema.
¿Y cuál es el factor que yo podría eliminar y me daría lo mismo? Eliminaría este factor, miren, el de inestabilidad política, social o económica. ¿Por qué? Porque en los tres lugares donde quiero localizar la planta le han dado la misma calificación. ¿No? Miren, en Argentina le han dado 3, en Venezuela 3 y México 3. Entonces, si yo anulo esto de acá, el resultado, van a ser otros números, pero siempre va a ganar México, en segundo lugar quedará Venezuela y en tercer lugar quedará Argentina. ¿No? Entonces, yo podría eliminar el factor inestabilidad política, social y económico, porque mire, la calificación que le han dado es la misma. O si yo multiplico peso por puntaje, me es igual, ¿no? Punto 45, punto 45, punto 45. Si yo lo anulo, primero me queda México, segundo Venezuela y tercero Argentina, ¿no? Entonces dice, la inestabilidad política, social y económica podría salir del análisis, puesto que la puntuación de las tres localizaciones es la misma, ¿no? Lo podría eliminar, da lo mismo. La cuarta pregunta dice, ¿en cuántos puntos tendría que mejorar la localización política, social y económica acá, ¿no? Miren. ¿En cuántos puntos tendría que mejorar la inestabilidad política, social y económica, o sea, en este factor de acá, ¿no? ¿En cuántos puntos tendría que mejorar la situación política, social y económica de Argentina? Miren, en Argentina la calificación que le han dado es 3, ¿no? Pero ¿en cuántos tendría yo que aumentar a Argentina? Dice, para que fuese indiferente la localización en este país o en México. Entonces acá me dice yo, ¿a cuánto le tendría que aumentar la calificación argentina o el puntaje que se le daba a Argentina para que la localización en Argentina y en México me dé lo mismo? Entonces lo que me están diciendo acá es lo siguiente, ¿no? Si me están diciendo que me dé lo mismo colocar en México o en Argentina, me están diciendo que México y Argentina van a tener el mismo puntaje. Y para que suceda eso, Argentina tendría que sumar todo eso, 5.95, ¿no? Para que le empate a México. Pero para empatarle a México, dice que le tengo que sumar algo acá a Argentina, ¿no? Acá es 3, ¿en cuánto le tendría que sumar? Bueno, entonces simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Miren, acá dice, bueno, entonces si yo hago así, ¿no? Miren, acá a Argentina le debo de sumar algo más, que no sé qué le debo sumar, le voy a llamar X. Entonces acá sería 3 más X. Entonces, y esta suma me debe dar 5.95 para que empate a México. Entonces acá sería 0.30 por 7, 2.1, 0.20 por 5, 1, 0.15 por 3, 0.45, acá va a cambiar, ¿no? 0.15 por 3 más X. ¿No? Entonces, miren, sería así, ¿no? Todo sería igual, ¿no? Sería 2.1, esto de acá no va a cambiar, 1.45, ¿no? Y acá va a cambiar, ¿no? Acá va a cambiar, acá le voy a sumar algo, ¿no? Sería 3 más X, ¿no? 3 más X por 0.15, ¿no? Ahí está, ¿no? 3 más X por 0.15, ¿no? Y lo otro seguiría igual, ¿no? 0.40 y 0.60. Y esa suma ahora debe dar 5.95. Lo que me está diciendo yo, ¿cuánto lo debo sumar acá? Para que esta suma me sea igual que México, o sea, 5.95. Entonces ahí tengo mi incógnita, X, ¿no? Operamos, multiplicamos y todo eso, y me va a salir que X vale 6.33. Entonces miren, para que sea lo mismo localizar en Argentina que en México, yo a Argentina no lo tendría que haber dado un puntaje de 3, le he tenido que dar un puntaje de 6.33, ¿no? Perdón, la X es 6.33, ¿no? Acá sería 3 más X, ¿no? X sería 6.33. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuánto más le debo dar, ¿no? ¿Cuánto más le debo dar? Le debo dar 3 más X y el X me sale 6.33. ¿No? Entonces acá sería 6.33 más 3, entonces yo acá le debería darle un puntaje de 9.33. ¿Ya? Y esa sería entonces la solución. Bueno, como ustedes aprecian, ahí completamente sencillo, solamente la ventaja de este método es que, volvemos a repetir, que todos los factores son dados por gente experta, la ponderación o la importancia o el peso también por gente conocedora, ¿no?
Y la calificación que le dan acá, alternativa de localización, lo mismo. Esa es la importancia de este método. ¿Ya? Miren, vamos a ver ahora el otro método, que es el método del punto de equilibrio, ¿ya? Vamos a ver el método del punto de equilibrio y necesitamos igual que ustedes lean el primer ejercicio, ¿ya? Lean el primer ejercicio sobre punto de equilibrio, ¿ya? Solamente lean el enunciado, porque acá no está el enunciado, y luego lo voy a explicar, porque no hemos explicado, ¿no? Bueno, acá vamos a ver lo que estamos recomendando, ¿ya? Dice, ejercicios sobre localización de plantas. Dice, resolveremos los dos ejercicios propuestos. Para poder utilizar este método, necesitamos conocer los costos fijos y el costo variable unitario. Miren, presten atención acá, ¿no? Acá le están colocando en negrita, quiere decir que este dato es muy importante. Necesito el costo variable unitario. Un dato importante es saber que el costo variable unitario hace las veces dependiente de una recta, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿no? En un instante, que el costo variable unitario, ustedes recordarán que para hallar la ecuación de una recta, yo necesito dos datos, ¿no? O conocer dos puntos de la recta o un punto de la pendiente. Cuando yo hago la comparación de una recta con la ecuación de los costos totales, me voy a dar cuenta que el costo variable unitario en realidad hace la función dependiente, ¿no? Entonces tenemos que recordar que si tengo dos rectas cuyas pendientes son iguales, las rectas son paralelas, ¿no? Si tengo dos rectas cuyas pendientes son diferentes, quiere decir que las rectas se van a cortar, ¿no? Entonces tenemos que recordar eso y ya lo recordamos, ¿no? Por favor, lean el ejercicio número 1 sobre el método del punto de equilibrio, ¿ya? Léanlo y en unos minutos lo vamos a resolver.
Miren, vamos a leer el ejercicio número 1 que hemos dejado ahí en el archivo Word, en el método del punto de equilibrio, ¿no? Bueno, entonces dice lo siguiente, dice, una empresa francesa, dice, dedicada al reciclaje de cartón, está buscando un lugar apropiado para crear una nueva planta de tratamiento de residuos. Para tomar la decisión, ha analizado los costos en euros, que supondría la instalación en 2 lugares diferentes, tal y como se aprecia en el siguiente cuadro. Y en el siguiente cuadro, ¿no?, que ustedes deben haberlo leído, aparecen 2 alternativas de localización, ¿no? Una es en la ciudad de Lyon y otra es en la ciudad de París, ¿no? Dice que hay una empresa francesa y tiene 2 alternativas de localizar su planta de reciclaje de cartón, en la ciudad de Lyon o en la ciudad de París. Y me dan, ¿no? Me dan los costos fijos y el costo variable unitario para cada alternativa, ¿no? Como ustedes están leyendo, ¿no? El costo fijo para Lyon es 750.000. El costo fijo para París es 600.000. El costo variable unitario para Lyon es 80. Y el costo variable unitario para París es 180. Entonces necesito esos datos, ¿no? Ahí están. Tengo el costo fijo de Lyon y de París y tengo el costo variable de Lyon y de París. La primera pregunta dice, ¿para qué niveles de producción es más interesante cada una de las localizaciones? O sea, me están preguntando cuándo me convendrá localizar en Lyon y cuándo me convendrá localizarlo en París. La primera pregunta. Y la segunda pregunta dice, para un tratamiento de 3.000 unidades, o sea, si yo produzco 3.000 unidades, ¿qué localización resulta más adecuada? Entonces, como ustedes están apreciando, yo tengo los costos fijos y el costo variable, ¿no? Y tengo 2 alternativas de localizar la planta, uno en Lyon y otro en París. Entonces, vamos a utilizar este método del punto de equilibrio, ¿no? Entonces, decimos lo siguiente, miren. Este problema podemos resolverlo con la técnica del análisis del punto de equilibrio de localización. Y vamos a tener que hallar, como les acaba de decir, la ecuación de la recta de los costos totales para Lyon y la ecuación de la recta de los costos totales para París. Entonces tengo que hallar la ecuación de una recta. Y para hallar la ecuación de una recta necesito 2 puntos o un punto y la pendiente. Entonces vamos a analizar de la siguiente manera. La ecuación de las rectas, como ustedes recuerdan, hay muchas fórmulas para hallar la ecuación de una recta. Pero la ecuación de la recta que ustedes utilizaban en estadística 1 era esta, ¿no? Y es igual a A más B por X. Esta era la ecuación de la recta que ustedes utilizaban normalmente cuando veían estadística 1, estadística 2, ¿no? Y esto lo voy a escribir de esta manera. Y es como si fuera el costo total. A es el costo fijo. B vendría a ser el costo variable unitario. Bueno, y X es la cantidad que se produce. Entonces voy a usar esta fórmula, que es la ecuación de una recta que se utilizaba cuando ustedes veían estadística 1 o estadística 2, ¿no? Y lo vamos a analizar así. Y vendría a ser el costo total. Esta A vendría a ser los costos fijos. Esta B vendría a ser el costo variable unitario y X es la cantidad producida, ¿no? Entonces acá dice, ¿no? CT es costo total, CF costo fijo y CB costo variable unitario, ¿no? Y estamos aclarando ahí que es lo mismo que la pendiente de una recta, ¿no? X es el volumen de producción, la cantidad producida. Volvemos a recordar, ¿no? Si el costo variable unitario, en este caso, hace las veces de pendiente, como vamos a nosotros a graficar rectas, cuando yo vea, yo sé, ¿no?, que si 2 rectas tienen la misma pendiente, son paralelas, o sea, nunca se cortan. Si 2 rectas son de pendiente diferente, las rectas se tienen que cortar, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren ustedes, según el dato que me dan, el costo variable unitario de Lyon es 80 y el costo variable unitario de París es 180. Y como el costo variable unitario hace la BC pendiente, estas pendientes son diferentes.
Y si son diferentes, yo sé que se tienen que cortar. ¿Ya? Ese dato es importante porque no siempre vamos a tener solamente dos alternativas de localización. Si tengo varias alternativas de localización y los costos variables unitarios son iguales, esas dos rectas son paralelas. Nunca se van a cortar, ¿no? Entonces, cuando yo dibuje, bueno, debo dibujar correctamente. Bueno, voy a colocar la ecuación para Lyon. Costo total es igual al costo fijo, que es 750.000, ¿no? Más el costo variable unitario para Lyon, que es 80, ¿no? Por X. Ahí tengo mi ecuación 1. Para París, la ecuación, costo total es el costo fijo, 600.000, más el costo variable unitario, que es 180, o pendiente, por X. Y ahí tengo mis dos ecuaciones. Entonces yo veo acá las ecuaciones de estas rectas y veo que 80 y 180 son números diferentes y como yo sé que estas son pendientes, las rectas se tienen que cortar. Entonces voy a cortarlas, como dice acá, miren. Voy a intersectar ambas rectas, ¿no? Para hallar el valor de X. Es decir, el volumen de producción en el cual se igualan los costos totales de las dos localizaciones. O sea, voy a igualar la ecuación 1 con la ecuación 2. Entonces voy a suponer que el costo total de Lyon va a ser igual al costo total de París. Entonces, igualo, ¿no? 1 con 2, 750.000 más 80x igual a 600.000 más 180x, ¿no? Suponiendo que los costos totales son iguales. Operamos, resolvemos, me sale 1.500. Es decir, que cuando se fabrica 1.500, va el costo total para Lyon y el costo total para París va a ser lo mismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Acá me salió X 1.500 unidades, lo que sea, ¿no? Esto significa que cuando yo produzco 1.500 unidades, el costo total de Lyon me da una cantidad y el costo total de París me da la misma cantidad. Entonces, cuando se produce 1.500, ¿no? Se van a producir una igualdad, ¿no? Como dice acá, ¿no? El volumen de producción en el que se igualan los costos totales es cuando X vale 1.500. Estoy hallando ahí el punto de equilibrio. Entonces, como habíamos dicho, es un método gráfico. Tengo que graficar simplemente las rectas. Y como ustedes recordarán, cuando yo quería graficar una recta, necesitaba dos puntos, ¿no? Si yo grafico dos puntos, trazo por ahí la recta. Entonces vamos a decir acá, ¿no? Primero vamos a tabular, dice, ambas rectas. La recta de Lyon es costo total, 750.000 más 80x, ¿no? ¿No? Este costo total es como si fuera I, ¿no? X, cantidad producida, costo total es como si fuera I, XI. Cuando X vale 0, cuando X vale 0, esto se anuló, ¿no? 0. ¿Cuánto vale el costo total o el valor de I? 750.000. Cuando X vale 1.500, cuando X vale 1.500. Cuando X vale 1.500, sería así, ¿no? Miren. X vale 1.500. ¿Cuánto vale el costo total? Sería 1.500 por 80 más 750.000. Sumamos eso, me daría 870.000. Y acá ya tabulé, miren, y ya tengo dos puntos, ¿no? Acá tengo un punto, ¿no? 0, 750.000, un punto. Y otro punto tengo 1.500, 870.000. Tengo dos puntos, voy a unir los puntos con una recta y tengo el gráfico de esa recta, que sería el costo total del Lyon. Estoy graficando una recta. Lo mismo para París, ¿no? El costo total es 600.000 más 180x. Voy a tabular. Necesito dos puntos. Digo cuando X vale 0. Cuando X vale 0, esto es 0, ¿no? ¿Cuánto vale el costo total? 600.000. Acá tengo un punto. 0, 600.000. Ahora, ¿qué otro valor le puedo dar? Le voy a dar este valor de acá, en el cual los costos totales se igualan. X vale 1.500. Si X vale 1.500, ¿cuánto vale el costo total? Sería 180 por 1.500 más 600.000. No tengo necesidad de sumarlo porque yo sé que me va a dar lo mismo. Porque los costos totales ahí se igualan. Entonces ahí me da 870.000, ¿no? Ya sé que me va a dar 870.000, ¿no? Porque yo he igualado acá, suponiendo que estos costos totales son iguales, ¿no es cierto? La cuestión es que ya tengo acá dos puntos. Un punto, dos puntos, voy a dibujar. Entonces, como este es un método gráfico, necesito graficar correctamente. Entonces acá voy a graficar, ¿no? En el eje Y los costos totales y en el eje X las cantidades.
¿Cómo van a graficar los costos totales? Como ustedes quieran, ¿no? Bueno, ustedes miran acá, ¿no? Las cantidades que tienen, ¿no? Tienen acá, miren, 0, 750.000, las X, ¿no? 0 y la Y, 750.000, la X, 1.500, costo total, o la Y, 870.000, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, lo que ustedes están viendo, toman su decisión cómo tomar, ¿no? Yo acá he querido graficar así, miren, de 200.000 en 200.000, miren, acá yo he tomado de acá a acá 200.000, 400.000, 600.000, 800.000, ¿no? Y así, ¿no? Y un millón, ¿no? He tomado de 200.000 en 200.000, 200.000, 200.000, 200.000. Y yo hacia la derecha, las cantidades he tomado de 500 en 500. Ustedes pueden tomar como quieran, ¿no? He tomado 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, como ustedes quieran. Es importante, miren, presten atención que si, por ejemplo, de 0 a 2.000, si ustedes tienen un cuaderno cuadriculado, ¿no? Si de acá a acá hay, por ejemplo, dos cuadraditos, esto también debe ser dos cuadraditos, y acá también, ¿no? Dos cuadraditos, dos cuadraditos, dos cuadraditos, ¿no? O sea, el mismo tamaño. O sea, esto de acá debe ser el mismo tamaño, ¿ya? Porque si no es del mismo tamaño, la figura le va a salir distorsionada. Estarían graficando mal, ¿no? Pueden tomar como quiera, pero este intervalo, si tiene un tamaño, acá debe ser el mismo tamaño. No estoy diciendo que, por ejemplo, acá yo he tomado de 200.000 en 200.000, acá he tomado de 500 en 500, diferente, pero si yo mido esto, es igual que esto de acá, ¿ya? A eso me refiero. Para que la figura sea simétrica, si no le va a salir mal, y como es un método gráfico, me voy a equivocar. Bueno, graficamos. Miren, 0 con 750.000 para León. 0 con 750.000, miren. 750.000, mira acá, 600.000 y 800.000, más o menos está por acá, miren, por acá. Esto acá, este puntito acá, para mí es 750.000. Sería 0, 750.000, el punto está acá. El otro punto es 1.500 con 870.000. Acá 1.500 y una altura de ¿cuánto dice? De 870.000. Miren acá, 1.500 y 870.000 más o menos por acá. ¿Ven? Entonces, miren acá tengo este punto, que es 1.500 con 870.000, y tengo este punto, que es 0 con 750.000, ¿no? Entonces este punto con este punto lo unimos con una regla, ustedes trazan así, y ahí tengo el gráfico del costo total de Lyon, ¿no? Debo graficar correctamente. Para París, igual, ¿no? 0 con 600.000. 0 con 600.000 está acá, ¿no? Justo acá, ¿ven? Justo acá, 0 con 600.000. Y el otro punto es el mismo, 1.500 con 870.000, el mismo punto, ¿no? Este punto y este punto lo unimos y me sale el gráfico del costo total de París, ¿no? Miren, como ustedes recordarán, cuando la pendiente es, acá las dos pendientes son positivas, ¿no? Más 80 y más 180. Las pendientes son positivas. Acá, miren, ¿cuál es la mayor pendiente? La de París, ¿no? La de París es mayor pendiente. Quiere decir que va a estar por arriba. Más abajo deberá estar Lyon, ¿no? Entonces, miren, la mayor pendiente es la de París, entonces París va a estar más arriba. Entonces, miren acá. Acá está, ¿no? Miren, París, y más abajo está Lyon, ¿no? De esa manera, de repente, puedo comprobarlo rápidamente si me equivoqué, ¿no? Está bien, ¿no? París está arriba y más abajo está Lyon, por la pendiente. Entonces, bien, ya tengo acá mi figura. Solamente lo que hemos hecho es graficar rectas, que ustedes ya saben eso, ¿no? Han visto rectas en todos los cursos de matemáticas. Como dice acá, no se aprecia, es muy importante graficar correctamente las dos rectas. Interpretación, que es lo que más me interesa. ¿Cuál es la interpretación? Que si yo fabrico, produzco, o volumen de producción de 0 a 1.500, ¿no? ¿Qué localización me conviene? Miren, de 0 a 1.500, ¿qué lugar me conviene? Como hemos dicho, de 0 a 1.500 ustedes levantan una vertical. Aquí, ¿y dónde choco? La primera recta que choco es P, de este color rojo, ¿no? Que es París. Entonces me conviene colocarlo en acá, ¿no? De 0 a 1.500, ¿no? Acá dice, para volumen de producción, bueno, acá, ¿no? Volumen de producción inferiores a 1.500, ¿no? Acá dice, inferiores a 1.500, o sea, de 0 a 1.500, me conviene París. Acá está, ¿no? Volumen de producción inferiores a 1.500, me conviene París, ¿no?
¿no? Me conviene París. Y si yo produzco de 1500 hacia arriba, ¿no? O sea, de acá hasta acá, por ejemplo, mayores que 1500, yo acá levanto una vertical, ¿y dónde choco? A Lyon. Me conviene ubicarlo en Lyon, como dice acá, ¿no? Para volúmenes de producción superiores a 1500, me conviene Lyon. Y menores a 1500, me conviene París, ¿no? Si, por ejemplo, mi producción es, digamos, 3000, ¿no? Si yo produzco 3000, pues 3000 está por acá, igual, ¿no? Levanto una vertical y ¿a quién choco primero? A Lyon. Me conviene ubicarme en Lyon. Si yo fabrico, por ejemplo, 1200 unidades, acá, ¿no? Entre 1000 y 1500. Levanto una vertical y ¿a quién choco primero? A París. Me conviene ubicarlo a París. Entonces, eso es lo que me decía la primera pregunta. ¿Dónde me convenía, no? ¿Cuáles son las alternativas de localización? Y ya, contesté simplemente mirando mi gráfica, lógicamente que he graficado correctamente. La segunda pregunta era, si yo fabricaba 3000 unidades, ¿dónde me convenía colocarlo? Bueno, como he graficado correctamente, 3000 está por acá más o menos, levante una vertical, ¿y dónde me conviene? En Lyon, costo total de Lyon. Ahí está, ¿no? Lyon. Eso es mirando el gráfico, pero si no quiero mirar, si quiero calcular, bueno, yo digo 3000 unidades, reemplazo en la fórmula que tengo, ¿no? Yo tengo acá la ecuación de Lyon y tengo la ecuación de París. Si me hice 3000 unidades, acá reemplazo, ¿no? En lugar de X, 3000. 750.000 más 80 por 3000, sumamos todo eso y el costo total de Lyon, acá me va a dar, mire, 990.000 euros. Y para París, ¿no? Si fabrico 3000, sumo todo eso y me sale 1.140.000 euros. ¿Dónde el costo es menor? Porque a mí me conviene minimizar costos, ¿no? Acá en Lyon, ¿no? Porque en Lyon es 990.000 y en París es 1.140.000, ¿no? Me conviene siempre en Lyon, ¿no? Eso es operando, ¿no? Pero no necesito operar porque supongo que he graficado correctamente y me basta mirar mi gráfico que está bien hecho para contestar correctamente la pregunta, ¿ya? Entonces, ese es el método del punto de equilibrio. Tengo que simplemente que recordar la fórmula de una recta, ¿no? Y recordar, ¿no? Que si yo igualo, estoy suponiendo que los costos totales son iguales, ¿no? Es el punto de equilibrio en este caso acá, ¿no? Por ejemplo, presten atención, ¿qué pasa si la empresa fabrica 1500 unidades? ¿Dónde me conviene localizar? ¿En París o en Lyon? Si fabrico 1500 unidades, ¿dónde me convendría localizarlo? ¿En París o en Lyon? ¿Alguna respuesta? Si yo fabricara 1500 unidades, ¿dónde me conviene localizar mi planta? ¿En París o en Lyon? ¿Nadie? Lyon, Si fabrico 1500 unidades, ¿dónde me convendría localizar mi planta? en París. ¿Se escucha? Sí, ingeniero, yo ¿No logro les escuchar escuchan en o no? París. En Lyon. ¿No se escucha o En, Li- no están en seguros de Lyon. lo que van a responder? Yo digo que si Señorita se fabrica Glaura, 1000. ¿está ahí presente? Glaura Chire. Señorita Glaura, ¿me está escuchando? Profesor, no, usted mencionó si se fabrican ¿Me 1500 escucha? unidades, ¿no? Profesor, ¿se me escucha? Señor Wilka, Ingeniero, ¿logra escucharnos? ¿alguien escucha o hay un problema para escuchar? ¿Se entiende? Sí se le escucha, ingeniero. No, usted no nos escucha. Sí se escucha, dice. Bueno, entonces la respuesta es la siguiente. Miren, si yo fabrico 1500 unidades, como es acá en el punto de intersección, me da lo mismo fabricar en París
que fabricar en Lyon, porque es el punto de equilibrio. Cuando yo fabrico 1500 unidades, el costo total de París y de Lyon es igual. Entonces me conviene en cualquiera de los dos lugares, ¿ya? Bueno, miren, lean el ejercicio entonces número 2, donde hay ahora 3 alternativas de localización. Lean ahora, por favor, el ejercicio número 2. Es igual, pero ahora tenemos 3 alternativas de localización de planta. Chamares, en serio. Bueno, por favor, a ver, lean el ejercicio número 2. Miren, vamos a leer el ejercicio número 2, ¿ya? Dice, en una empresa peruana dedicada al sector textil, dice, está buscando un lugar adecuado para instalar una nueva planta. Para tener una decisión, se han analizado los costos en soles,
que supondría la instalación en 3 distritos diferentes, como se aprecia en el siguiente cuadro. Entonces, en el siguiente cuadro, hay 3 alternativas de localizar la planta. Localizarlo en Ate, localizarlo en Breña y localizarlo en Comas. Y para cada alternativa de localización, me dan los costos fijos y los costos, el costo variable unitario, ¿no? Para ATE el costo fijo es 35.000 y el costo variable es 70. Para Breña el costo fijo es 60.000 y el costo variable unitario es 50. Y para Comas el costo fijo es 120.000 y el costo variable es 20. Entonces la pregunta son las mismas, ¿no? Dice, ¿para qué niveles de producción es más adecuada cada alternativa de localización? Entonces vamos a contestar primero esa pregunta. Entonces, tengo 3 alternativas de localización, Ate, Breña y Comas, y tengo sus costos fijos y costo variable unitario, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta técnica del método del punto de equilibrio, ¿no? Y como ya sabemos, voy a usar esta ecuación de la recta de los costos totales, ¿no? Y es igual a A más BX. Y es el costo total, A vendría a ser el costo fijo, esta B sería el costo variable unitario y X es la cantidad producida, ¿no? Y lo que vamos a hacer es, primero, anotar las ecuaciones de cada recta. Para ATE, costo total es igual al costo fijo, que es 35.000, costo variable 70 y X. Sería costo total 35.000 más 70X. Le llamo la ecuación 1. Para Breña, costo total es igual a costo fijo, 60.000, más el costo variable unitario, que es 50 por X, la ecuación 2. Y la ecuación para Coma sería el costo total es igual a el costo fijo, 120.000, más el costo variable unitario, 20 por X, ¿no? Entonces acá tendría las 3 ecuaciones de las rectas correspondientes a los costos totales, ¿no? Para cada alternativa de localización. Miren, como hemos dicho, el costo variable unitario hace la BC pendiente. Entonces acá la pendiente de la ecuación 1 es 70, la pendiente de la ecuación 2 es 50 y la pendiente de la ecuación 3 es 20. Las pendientes son diferentes, ¿no? Por lo tanto, las rectas se van a cortar y no hay ninguna recta, no hay ningún valor que sean iguales, por lo tanto, las rectas no van a haber rectas paralelas, ¿no? Miren, puede ser acá 3 alternativas, 4 alternativas o el número de alternativas que fuera, ¿no? Si yo encuentro 2 costos variables unitarios que son iguales, ya sé que las rectas van a ser paralelas. Y cuando yo los dibuje, ya sé que las rectas no se van a cortar, ¿no? Bueno, entonces acá, miren, vamos a hacer lo siguiente. Voy a intersectar. Y voy a intersectar de la siguiente forma. Miren, vamos a mirar acá los costos variables unitarios. Ya miren, 70, 50 y 20. O sea, miren, mayor, menor y menor, ¿no? O sea, está ordenado en forma decreciente, ¿no? Si está ordenado de manera decreciente o creciente, ¿no? Como quieran, yo puedo hacer lo siguiente, miren. Puedo intersectar así. Presten atención. Voy a intersectar 1 con 2 y 2 con 3. ¿Ya? Miren, voy a intersectar 1 con 2 y voy a intersectar 2 con 3. En realidad, sería así, ¿no? Intersectar 1 con 2, 2 con 3, y también tendría que intersectar 1 con 3, ¿no? Y puedo hacerlo, ¿no? Pero, como está ordenado en forma decreciente o creciente, etcétera, yo puedo simplemente decir así, ¿no? Intersecto 1 con 2, 2 con 3, y ya no intersecto 1 con 3. ¿Por qué no intersecto 1 con 3? Lo puedo hacer, pero ¿por qué no lo voy a hacer en este problema? Porque cuando yo lo dibuje, se van a dar cuenta que intersectar 1 con 3 no va a formar parte de la solución. ¿Ya? No va a formar parte de la solución. ¿Por qué? Porque está ordenado de manera creciente o decreciente. ¿Ya? Pero si ustedes tuvieran alguna duda, lo intersectan. ¿Ya? Bueno, lo vamos a ver ahora en un instante cuando grafiquemos, ¿ya? Intersectamos en forma práctica, 1 con 2, 2 con 3, ¿ya?
¿Por qué no intersecto 1 con 3? Ya lo vamos a explicar en un instante. Intersecto 1 con 2, ¿no? 35.000 más 70x igual a 60.000 más 50x. Resolvemos, me sale x 1250. 2 con 3, 60.000 más 50x igual a 120.000 más 20x. Resolvemos, me sale 2.000. Estos x 1200 y 2.000 son puntos de equilibrio. 1250 es la cantidad producida para que 1 y 2, o sea, AT y Breña, tengan los mismos costos totales. Punto de equilibrio. 2000 es cuando 2 y 3 tienen los mismos costos totales. 2 es Breña y comas, ¿no? Entonces, seguimos el método que hemos seguido en el problema anterior. Voy a graficar, ¿no? Voy a tabular. La ecuación de AT, costo total es 35.000 más 70x. Como quiero graficar, necesito dos puntos, X y costo total, ¿no? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? O sea, los costos totales, me sería 35.000. Ahora, miren, me voy a fijar acá en esto. Cuando X vale 1250. Cuando X vale 1250, ¿cuánto vale el costo total? Reemplazo, ¿no? En lugar de X pongo 1250, ¿no? 1250 por 70 y eso más 350. Sumamos, el costo total me va a salir 122.500. ¿Ya? Entonces ya tengo acá un punto, dos puntos. Puedo graficar la recta sin ningún problema. Para Breña, igual. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y o cuánto vale el costo total? ¿No? Cuando X vale 0, entonces se anuló 60.000. Ahí tengo un punto, 0,60.000. ¿Qué valor le doy a X? Este de acá. Porque se está intersectando 1 con 2, AT con Breña, ¿no? Cuando X vale 1250, acá reemplazo, ¿no? 50 por 1250 es el sumo. ¿Tengo necesidad de sumarlo? No, porque yo sé que me va a dar lo mismo, ¿no? Porque ahí los costos totales son iguales. Igual, ¿no? 122.500. Si tengo duda, lo hago y me va a dar igual, ¿no? Para comas, 120.000 más 20x. Igual, ¿no? Tabulamos. Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y, no? Cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y o costo total? 120.000. Ahí tengo un punto. Ahora tomo cuando el X vale 2.000, ¿no? Cuando X vale 2.000, reemplazo acá, ¿no? 20 por 2.000 más 120.000, operamos, me sale 160.000. Entonces ya tengo, miren, para cada recta tengo dos puntos. Y lo demás es graficar simplemente correctamente, ¿no? Entonces miren acá, para AT, 0 con 35.000. Ustedes toman como quieran, ¿no? Yo he tomado acá de 30.000 en 30.000. 30.000, 60.000, 90.000, 120.000, 150.000, 80.000, 180.000. Y he tomado en el tiempo o cantidad de 500 en 500, ¿no? Ustedes toman como quieran. 500, 1000, 1500, ya. Voy a dibujar. 0 con 35.000. Mira, 0 con 35.000. De acá a acá es 30.000. Por acá más o menos. ¿eh? Por acá más o menos, ¿no? 35.000. Y el otro es 1.250 con 122.500. 1.250 que está por acá. ¿Con cuánto dice? Con 122.500. 122.000. A ver, perdón. 1.250 con 122.500. A ver, 1250 con 122.500. A ver, 1250, 122.500. 122.000. 1.250. Bueno, miren, acá la gráfica no, acá, perdón, no está correcta, ¿no? 122.500 debería estar por acá, ¿no? ¿No? Es 0,35.000. 0,35.000 sería este punto de acá. No, bueno, sí está más o menos bien. Acá, ¿no? Mira, acá. El punto es este, ¿no? Entonces, mira, más o menos acá. Por acá, ¿no? Aquí, más o menos, acá. Este sería 122.500, ¿no? Entonces, mira, acá, este puntito de acá, un poquito más de 120.000, por acá más o menos. ¿No? Y tengo este punto,
y tengo este punto acá, y trazamos, y me quedaría la gráfica del costo total de AT, ¿no? A sería AT. Acá el siguiente, 0,60.000, 0,60.000 acá, este punto acá, y el mismo punto, ¿no? Unimos los puntos y tengo el costo total de Breña, que sería B. Y el otro sería 0,120.000, ¿no? Acá, 0,120.000 este punto de acá, y sería 2.160.000. 2.160.000, más o menos por acá, ¿no? Más o menos por acá. Este punto de acá, como este punto acá, lo trazamos y me quedaría el costo total de C. Miren, como habíamos dicho, si yo quiero más o menos comprobarlo, si está más o menos bien graficado, más o menos tengo lo siguiente. Como yo sé que acá las pendientes son positivas, cuando la pendiente positiva es mayor va a estar por encima, ¿no? Entonces, miren, acá 70 es mayor que 50 y 50 es mayor que 20. Entonces, a simple vista, yo sé que AT va a estar arriba de Breña y arriba de comas. Y que Breña va a estar arriba de comas, ¿no? Entonces, miren, va a ser así, ¿no? AT más abajo Breña y más abajo comas, por la pendiente, ¿no? AT, Breña y comas, miren. AT, ¿no? Más arriba, Breña más abajo y comas más abajo, ¿no? Por la pendiente, ¿no? Si quiero más o menos comprobarlo rápidamente. Ya tengo acá los puntos de equilibrio, ¿no? Que es 1.250 y 2.000. Miren, si yo quiero interpretar esta figura, ¿no? Que es lo más importante acá. Si quiero interpretarlo, ¿cómo sería? Miren, si yo fabrico de 0 a 1.250, ¿qué localización me convendría? Yo de acá levanto una vertical y aquí choco primero a AT. Me convendría AT. Si yo produzco entre 1.250 y 2.000 unidades, miren, acá levanto, en este intervalo, ¿no? De 1.250 a 2.000, levanto una vertical. ¿Y dónde me convendría fabricar? En Breña. Y si fabrico más de 2.000, me convendría comas. Entonces, miren, como hemos graficado más o menos, ¿por qué acá, este punto acá, miren, este punto acá, es la intersección de quién? Este punto que estoy señalando acá, ¿es la intersección de quién? De AT con comas, ¿no? Vamos a mirar acá, miren. AT con comas. AT con comas. Es decir, la ecuación 1 con la ecuación 3. Entonces, miren, ese punto de intersección de AT con comas, miren, no forma parte de la solución, como ustedes aprecian, ¿no? Miren, este punto de acá no es un punto de equilibrio. No, el punto de equilibrio es 1.250 y 2.000. Este punto de acá no era necesario que yo lo intersecte. Si yo lo intersectaba, está bien, lo puedo intersectar, pero no va a formar parte de la solución, ¿no es cierto? Porque mire, vamos a suponer que yo calcule este punto de acá, ¿no? Para este punto, si este punto, el valor que sea, ya vamos a suponer que este punto me salió, no sé, 1.700, ¿ya? Este punto acá, la abscisa que sea 1.700. Yo digo, para este punto acá, ¿qué alternativa de localización me conviene? Subo, me convendría Breña, ¿ve? ¿Sí? Entonces no va a intervenir en realidad en la solución. Por eso decíamos en forma práctica que no era necesario intersectar. Entonces, miren, mirando la figura, este punto de equilibrio sí era solución, este también, pero este no. ¿No? Pero si ustedes tienen duda, lo intersecta. Pero cuando lo analizan, se van a dar cuenta que no va a formar parte de la solución. Y la otra pregunta que me hacían era, si yo fabricaba 2.000 unidades, ¿qué localización me convenía? Como yo tengo el gráfico, si yo fabrico 2.000 unidades, acá miren, si yo fabrico 2.000 unidades, ¿qué localización me conviene? Miren, justo el punto de equilibrio, si fabrico 2.000 unidades, ¿qué localización me conviene? Es punto de equilibrio, me daría lo mismo Breña que comas, ¿no? La pregunta es, si yo fabrico 2.000 unidades, justo el punto de equilibrio, ¿dónde me conviene colocar mi planta? Puede ser Breña o puede ser comas y sería lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, acá hemos visto cuando hay dos alternativas de localización o tres alternativas de localización. Si hubiera más alternativas, el razonamiento es el mismo, ¿no? Y como ustedes aprecian, debo de graficar correctamente. Ustedes van a tener su cuaderno cuadriculado y todo eso, y seguramente les saldrá
mejor el gráfico. ¿Ya? Entonces, estos puntos de equilibrio son puntos importantes. En este caso, este punto no interviene en la solución, ¿no? No era necesario que yo lo intersecte, pero si lo intersecto, no está mal, ¿no? Pero simplemente no va a formar parte de la solución. Bueno, miren, señores, nos vamos a quedar ahí. No se olviden que hemos dicho que cuando terminemos este capítulo, ¿no? Habría la primera práctica calificada, ¿no? Y hemos dicho más o menos que la primera práctica calificada va a ser el sábado 2 de abril. Sábado 2 de abril sería la primera práctica calificada, ¿ya? Entonces tenemos que terminar este capítulo. Nos faltaría entonces solamente el método del centro de gravedad, ¿no? Nos quedaría solamente el método de los factores, el método del centro de gravedad y de repente ver algo de teoría, ¿no? Nos quedaría, miren, claro, el método del centro de gravedad, después algo de teoría, ¿no? De los principios para una buena disposición de planta, factores para una buena disposición de planta, ¿no? Y luego ya vendría la práctica, ¿ya? Entonces, continuamos la próxima clase con el método que nos falta. El método que nos falta ver sería justamente el método del centro de gravedad. ¿Ya? Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, señores. Nos vemos hasta la próxima clase. Luego, profesor,